Bueno, segundo vídeo que empezamos ahora. La idea inicial de este segundo vídeo es hablar de Papiro de Evers. El Papiro de Evers es un documento muy interesante desde el punto de vista tanto histórico como médico y farmacéutico, porque data del año 1500 antes de Cristo en Egipto. En la Odisea de Homero ya se hablaba de que los egipcios eran unos médicos buenísimos y unos científicos muy buenos a la hora de evaluar cuáles eran esas sustancias que realmente servían para tratar las diferentes dolencias que tenían por aquel entonces los egipcios. El papiro de Ebers es muy abundante, se encontró en el siglo XIX y al día de hoy todavía se sigue estudiando. Es una especie de compendio no solo científico, como se entiende hoy en día, sino que también hay una mezcla con la magia, con la religión. Al final tenemos que entender que en esos tiempos todo esto de ciencia, magia y religión estaba un poco mezclado. Era lo mismo prácticamente. Yo siempre cuento que en un libro de Antonio Escotado aprendí que fármacos era el chivo expiatorio, el rito espiritual por el que se sacrificaba un animal para el bien de la comunidad, lo que luego la Iglesia Católica fue Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que fármacon, casi la misma palabra, terminando en N, era la droga, el veneno, lo que cambia algo en el cuerpo para, en un momento determinado, para el beneficio del mismo. Por lo tanto, esto es la prueba de que todo estaba muy relacionado. Bueno, en el papiro de Evers hay todo. Podemos encontrar el azafrán, las amapolas, tratados de ginecología, Alzheimer, lo que podía ser los primeros tumores. Bueno, un compendio de todo. Pero hay una enfermedad muy interesante, especialmente esta semana, de la que se insinúa que ya se había encontrado o se había, bueno, notificado de alguna manera en ese momento en Egipto, que es la diabetes. ¿Por qué digo que no estaba del todo claro? Bueno, porque se habló de una enfermedad en la que se bebía mucho y en la que se meaba mucho. Entonces, bueno, luego vamos a hablar un poco de esto y por qué esto está relacionado con la diabetes. Em, bueno, ¿por qué elegí la diabetes? Porque esta semana hubo una noticia muy interesante y muy prometedora, que es que habían curado por primera vez en la historia a una mujer de la diabetes tipo 1 mediante la inyección de células madre autólogas, es decir, células madre del propio paciente. Bueno, luego vamos a explicar lo que es esto y por qué es tan interesante. La verdad que la diabetes es una enfermedad que desde el papiro de Ebers hasta ahora ha aparecido en la historia. Pero no es hasta principios del siglo XX cuando se introducen las insulinas y empiezan a haber estos tratamientos como los entendemos hoy en día. Bueno, para hablar de diabetes es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de diabetes. Normalmente hablamos de diabetes tipo 1 y 2, voy a dejar estas para el final, pero hay que entender también que existe la diabetes gestacional, que aparece en el embarazo y que luego desaparece al término del embarazo o incluso un poco tiempo después. Está la diabetes bronceada, que se llama, que es la que está debida a la hemocromatosis. Esto es un trastorno genético que tiene que ver con la acumulación de hierro en los órganos, en los tejidos. Como la piel es un órgano, si se acumula hierro en la piel, pues va a parecer que estamos morenos, que estamos bronceados, por eso se llama así. Luego tenemos también la diabetes tipo 3, que se está empezando a llamar, que es una diabetes relacionada con el Alzheimer. Hay muchas teorías acerca de esto. Parece ser que por lo que vi en algunos artículos, la que más estudiada está es que la hiperinsulinemia, o sea, es decir, que haya mucha insulina y que los tejidos sean resistentes a ella y por lo tanto haya acumulación de azúcares, puede acabar provocando una especie de apoptosis, o bueno, una muerte de las neuronas a nivel cerebral y que esto se traduzca como acumulación de tejido amiloide, que es lo que en exceso puede estar detrás de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, esto es un poco complicado de entender, pero en definitiva es que existe ese tipo de diabetes tipo 3, que es la que está relacionada con el Alzheimer. Bueno, por último, hay una diabetes que está inducida por los medicamentos. Esto yo como farmacéutico es muy importante y lo vemos mucho yo en el hospital, sobre todo con pacientes oncológicos, porque están con esteroides en altas dosis.
prednisolona 40 una vez al día, dexametasona. Esto puede ser en el ambiente oncológico por los efectos secundarios de la quimioterapia o de otros tratamientos, o simplemente por la propia enfermedad. Los esteroides siempre van a provocar alteraciones en las lecturas de las glucemias y por eso es muy importante tener en cuenta que hay que tratar esta diabetes inducida por los medicamentos o por lo menos tenerla en cuenta y monitorizar muy bien las glucemias. Bueno, estaba mirando aquí en la chuleta qué más tenía que contar sobre los tipos de diabetes, pero yo creo que más o menos comenté las principales. Moviéndonos un poco a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2, la principal diferencia es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y la diabetes tipo 2 no es una enfermedad autoinmune. La diabetes tipo 1 nacemos con ella, aunque luego tarde años en somatizarse de alguna manera o en que el paciente debute, que es como se dice. Y en la diabetes tipo 2 suele aparecer mucho más tarde, no en los 20 ni en los 10 y algo, sino a lo mejor por encima de los 50. Está más relacionada con los hábitos saludables o no. Y otra diferencia es que la diabetes tipo 1 es un déficit de las células que producen insulina, porque al ser una enfermedad autoinmune el cuerpo ataca a estas células, mientras que la diabetes tipo 2 sí que hay estas células, sí que hay insulina, pero los tejidos del cuerpo son resistentes a la insulina y por lo tanto no funciona la insulina y el resultado acaba siendo el mismo, es decir, una glucemia elevada en la sangre. Bueno, para continuar con la presentación, este vídeo es un poco especial porque hay una persona que va a entrar a contarnos su testimonio como diabética y que de esta manera nos va a ayudar a, mm, a entender. Entonces voy a escribir para que vaya entrando en el vídeo. Aquí es, bueno, todo un poco casero porque es la manera que tenemos de hacerlo. Para que entre en el vídeo, ella es diabética tipo 1, no es una persona aleatoria, sino que es una amiga y nos va a contar cómo vive la diabetes y cómo fue la experiencia de la diabetes para ella. A ver si entra en el vídeo. Antes de que entre, podemos hablar también un poco de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes que, como digo, aparece más en una edad avanzada y está muy relacionada con el sedentarismo, con la obesidad, con otras enfermedades cardiovasculares, con la hipercolesterolemia. Y las propias causas de la diabetes tipo 2, las propias consecuencias son un poco también las causas, porque esa obesidad, ese síndrome metabólico va a estar también detrás de las posibles complicaciones que tienen que ver con los accidentes cardiovasculares o em, con otro tipo de complicaciones pues eso, pues como la arteriosclerosis o como es que estoy mirando a ver si entra. Bueno, eso, en definitiva, vale, bueno, ya estamos, creo, ya está aquí Laura, que es ya está aquí Laura, es que Hola. estaba mirando el móvil porque estaba intentando que todo entrara como tiene que ser. Cuadrar, Cuadrar. Estaba sí. hablando de la diabetes tipo 2 porque precisamente, no es la que tú tienes, porque tú eres una No, paciente de diabetes tipo 1. Eh, exacto. estaba contando también la principal diferencia: la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, los pacientes debutan mucho antes, la diabetes, Ujú, sin embargo, está relacionada con los hábitos, con la salud, con los hábitos saludables y con el estilo de vida. Una es autoinmune, la otra no. Bueno, es decir, hay una serie de diferencias que hay que tener en cuenta y que la gente muchas veces confunde. ujú. Tú tienes diabetes tipo 1, ¿desde cuándo la tienes? ¿Cómo te diagnostican? Y bueno, cuéntanos ese momento. Pues yo tengo diabetes tipo 1 desde algo más de 10 años, 12 años por ahí. Me salió en segundo de carrera. Em, o sea, que hay dos tipos, ¿no? No sé si lo has explicado ya, pero Sí, una en la que ya naces con ella y otra en la que, pues, en un determinado momento, pues la desarrollas, que suele ser entre los 18 y los 30 años, más o menos está ahí la franja. Y bueno, pues
En mi caso lo que me pasó fue que empecé a notar una serie de síntomas que bueno, no recuerdo ahora mismo la terminología exacta, tú la sabrás mejor que yo, pero bueno, básicamente pues son síntomas como relacionados con que te estás, la deshidratación, las ganas de comer, las tres P's que llaman, ¿no? Y El... poliuria, polidipsia y polifagia. Por eso es que antes hablé en la introducción del papiro de Ebers, que es un documento egipcio histórico en el que primero se empieza a hablar de la diabetes. No tiene el nombre de diabetes, sino que hablan de ella Ujú, como una enfermedad en la que hay muchas ganas de ir al baño y mucha sed. Y eso tú lo tuviste. claro. Sí, yo lo tuve y de hecho son unos síntomas bastante más exagerados de lo que puede ser pues una sed normal o unas ganas de comer normales, que es algo que mucha gente después me ha preguntado, ¿no? De, Jolín, pues yo también estoy teniendo mucha sed últimamente. No, o sea, es un tipo de sed que te despierta por la noche, ¿no? Y tienes que beber, vas a hacer pis, o sea, porque básicamente te estás deshidratando. Em, y bueno, nada, luego todo desencadenó en pues una consulta con el médico de atención primaria